Lección 47. Ángulos centrales. Páginas 104 y 105, secuencia 16. Conecta más, secundaria matemáticas 2. Aprendizaje esperado. Deduce y usa las relaciones entre los ángulos de polígonos en la construcción de polígonos regulares. Antes de dar inicio con este video, te invito a suscribirte al canal y que actives todas las notificaciones, lo cual nos ayudará bastante a ambos. Recordarte que al momento de que ingreses al canal, no olvides dirigirte a la pestaña Listas de reproducción, donde encontrarás gran variedad de contenidos matemáticos, con la finalidad de que selecciones exclusivamente el de tu agrado. Asimismo, no olvides dejarme tus comentarios, compartir y darle me gusta a los videos que te han ayudado, ya que con mucho gusto lo realizo para apoyarte. Lección 47, ángulos centrales, correspondiente a la secuencia número 16. Antes de dar inicio con la actividad 1, es importante darle lectura al texto que aparece en la parte superior izquierda. Ángulo central de un polígono regular, aquel que tiene su vértice en el centro del polígono y cuyos lados pasan por todos los vértices consecutivos de la figura. Es decir, por ejemplo, tenemos esta figura de aquí. El ángulo central de un polígono regular es aquel que tiene su vértice en el centro del polígono, es decir, aquí en el centro tiene un vértice, este de aquí, y cuyos lados pasan por todos los vértices consecutivos de la figura. Por ejemplo, pasa por este, es consecutivo de este, consecutivo, 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 y está pasando por todos los vértices de la figura. Ahora sí, actividad número 1, trabaja en equipo, analicen la información y responden o hagan lo que se pide. Opción A. En el pentágono regular se han trazado sus ángulos centrales. Ya tenemos aquí que sería 1, 2, 3, 4, 5 ángulos centrales en el pentágono. Hagan lo mismo con cada uno de los demás polígonos. Entonces, con su regla, van a marcar del centro hacia los vértices de cada uno de la figura. Por ejemplo, el triángulo ya quedó. El hexágono sería de esta forma. Y así sucesivamente marcar todas. Entonces, yo se los pongo como quedarían marcados, que sería de la siguiente forma. Quedarían marcados más o menos así. Entonces, utilizando ustedes su regla, les quedarían perfectamente realizados. Sin medir, completen la siguiente tabla. Polígono regular, aparece el nombre de los polígonos, sus números de lados y la medida del ángulo central. Antes de dar inicio a completar esta tabla, es importante darle lectura a este párrafo que yo les estoy poniendo en la parte inferior. Por ejemplo, dice, el ángulo completo o perigonal es aquel que mide 360 grados sexagesimales o 2pi radianes. Así, es un ángulo que se forma cuando se da un giro completo volviendo al punto de inicio. Entonces, me voy a regresar aquí y me está diciendo que este tipo de ángulo vale 360 grados, que sería todo lo de aquí del centro. Todo lo de aquí del centro vale 360 grados, 360 grados, todo 360 grados, 360 grados y 360 grados. Dicho de otra forma, estos 5 ángulos que tenemos formados aquí me van a dar 360 grados. Estos 3 de aquí me van a dar 360 grados. Estos 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, al sumarse me van a dar 360 grados y así sucesivamente las demás figuras. Una vez que conocemos esa información, ya sabemos que entonces la suma de los ángulos centrales de esa figura nos va a dar 360 grados. Y lo único que vamos a realizar va a ser una pequeña división entre 360 y la cantidad de lados que tenga cada una de las figuras. Por ejemplo, 360 entre 3, que es la primera, obtendríamos 120 grados. Nuevamente 360 ahora sería entre 4 y nos va a dar 90 grados. 360 entre 5 obtendríamos 72 grados.
360 entre 6 nos va a dar 60 grados, que ya aparece en esta parte marcado. 360 entre 8 y nos va a dar 45 grados. 360 entre 9 obtendríamos 40. 360 entre 10 obtendríamos 36 grados. 360 entre 12, 30 grados. Y aquí nos va a decir, nos dice, perdón, que cuando no conocemos los lados, es decir, cuando los lados son n, entonces sería 360, que es lo que estamos utilizando. Y en vez de dividirlo entre el número de lados que ya conocemos, los dividiríamos entre n, que es el total de n lados de ese polígono que no sabemos cuál es. Ahora dice, comparen para cada polígono de la tabla anterior la medida de un ángulo exterior con la medida de un ángulo central. ¿Cómo se relacionan? Entonces, estos fueron los polígonos que realizamos en la página de la secuencia anterior, página 103. Nos está diciendo, comparen cada polígono de la tabla anterior. No vamos a comparar los de la tabla anterior, vamos a comparar estos en donde ya están formando los ángulos. Dice, para cada polígono de la tabla anterior, la medida de un ángulo exterior, por ejemplo, vamos a utilizar este de aquí. Lo voy a marcar. Dice, la medida de mi ángulo exterior, que es este de aquí, con la medida del ángulo central, ¿cómo se relacionan? Entonces, este es un ángulo central, otro y otro. En total tenemos 4. Entonces, si me regreso aquí, cuando tiene 4, el ángulo central va a valer 90. Entonces, y el ángulo exterior mide también 90. Entonces, en este caso, tanto el central, perdón, como el exterior miden exactamente lo mismo. Ahora vamos a comparar con el pentágono de aquí. El pentágono me está diciendo que que vale 72 grados el ángulo central y el exterior también 72. Vamos con este de aquí, que es el octágono. Si se fijan, el del centro, el octágono me está diciendo que vale 45 grados y el exterior también vale 45, entonces también son los mismos. Y vamos por último con este, que es el decágono. Si se fijan, me voy a la tabla, el decágono mide 36 grados el ángulo central y el exterior también mide 36 grados. Entonces, ¿cómo se relacionan? Siempre tienen la misma medida, o es decir, sí, valen lo mismo tanto el ángulo central como el ángulo exterior. Validen sus respuestas con el resto del grupo, lean y comenten la información del recuadro. Si desde un vértice de un polígono de n lados se trazan todas las diagonales, se forman n-2 triángulos. Como los ángulos interiores de cada triángulo suman 180 grados, la suma de los ángulos interiores del polígono es 180 por el total de número de lados menos 2. En un polígono regular de n lados, todos los ángulos interiores miden lo mismo, y por tanto, la medida de cada triángulo interior es 180 por n-2 entre n. Con los ángulos exteriores forman ángulos de 180 grados. Con los ángulos interiores, entonces la medida de un ángulo exterior de un polígono regular se obtiene restando a 180 grados la medida de un ángulo interior. En un polígono regular de n lados, cada ángulo central mide 360 grados entre n. Estos 5 puntos, perdón, son los que hemos ido trabajando a lo largo de esta secuencia, que es la secuencia número 16. Entonces, para ver cómo se aplican cada una de estas formulitas que nos están apareciendo aquí, me deberían de haber seguido en los videos anteriores. Ahí es donde aparece cómo las vamos aplicando cada una de ellas. También esa información nos va a servir para completar este taller de matemáticas. Responde las preguntas. ¿Cuánto suman los ángulos interiores de un polígono de cada lado? Para ellos hay que tomar la fórmula. Dijimos que con base al cuadrito rosita y nuestra experiencia que hemos adquirido, que sería 180
por el número de lados menos 2. Esta es la fórmula que vamos a aplicar en la opción A. Entonces, cuando vale 15 lados, entonces sería, vamos a realizar primero la resta. 15 menos 2 me da 13 y eso lo multiplicamos por 180. En total, obtendríamos 2340 grados. 2340 grados, que sería la suma de los ángulos interiores de un polígono con 15 lados. Ahora me dice, si tuviera 20 lados, entonces primero realizamos la resta. 20 menos 2, obtenemos 18 y esto lo multiplicamos por 180 y nos va a dar 3240 grados. 3240 grados. Pasamos a la opción B. La suma de los ángulos interiores de un polígono es 180 grados. ¿Cuántos lados tiene esa figura? Entonces, tendríamos que aplicar la misma fórmula, que sería 180 por n menos 2 y lo vamos a igualar a 1800 grados, que es lo que nos está diciendo que vale los ángulos interiores de ese polígono. Entonces, simplemente desarrollamos esta ecuación. 180 por n, vamos a obtener 180n menos 180 por 2 me va a dar menos 360 y esto es igual a 180. A 1800, perdón. Entonces, ahora el 360 está restando, lo pasamos sumando del otro lado. Entonces, 180n es igual a 1800 más 360. Continuamos, 180n igual a, realizamos la suma entre 1800 y 360 y vamos a obtener 2160. El 180 está multiplicando con la n, entonces dejamos la n sola y vamos a multiplicar el 2160 que ya tenemos por el valor que acabamos de pasar, que es 180. Entonces n es igual 2160 antes de que me vayan a decir en los comentarios que por qué multipliqué, sí me equivoqué. Si está multiplicando, no pasa multiplicando. Si está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces sería 2160 entre 180. Y yo al dividir 2160 entre 180, vamos a obtener que la n vale 12. Entonces, ¿cuántos lados tiene esa figura? Mi respuesta es 12 lados. Vamos con la siguiente. Existe un hexágono cuyos lados interiores midan respectivamente 180, 80, 150, 120, 120 y 90. En este caso la respuesta sería que no. ¿Por qué? Vamos a ver. Nos dice que un hexágono, ángulos interiores. Entonces vamos a ver. Sabemos que los ángulos interiores, la suma sería, la voy a realizar de este lado, 180 por n, que en este caso vale 6 porque es un hexágono, menos 2. Entonces, desarrollamos 6 menos 2, me va a dar 4 y 4 por 180 me va a dar 720. Entonces, para que sea un hexágono, tiene que medir 720 grados en la suma de sus ángulos interiores. Si yo sumo 180 más 80 más 150 más 120 más 120 y 90, voy a obtener 740. Déjenme comprobar otra vez. 100, 80, 150, 120, 120 y 90. Perdón, 660. Entonces, esa suma me da 660. Es incorrecta. Lo correcto sería
720. Entonces la suma debe de ser 720. ¿Cuánto mide el ángulo interno de un polígono regular de 20 lados? Entonces vamos a aplicar nuestra fórmula, que ya sabemos que es 180 por n menos 2. Esa es mi fórmula para calcular la suma de mis ángulos internos, pero ese lo voy a dividir entre n. ¿Por qué? Porque es el número de lados y así voy a saber únicamente el valor de un ángulo interno. Entonces vamos a desarrollar en las n's, la vamos a sustituir por el número 20. Entonces primero desarrollamos la resta. 20 menos 2 me va a dar 18. Lo multiplico por 180, obtengo 3240. Y lo divido entre 20, que es el valor de mis lados que tiene este polígono. Entonces la respuesta sería 162 grados. Ahora dice, ¿cuántos lados tiene un polígono regular si su ángulo central mide 120 grados? Entonces, cambio de color. Y vamos a desarrollar. Dijimos que la fórmula para calcular la medida del ángulo central era 360 entre el número de lados. No sabemos cuántos lados tiene, pero sí sabemos la respuesta, que es 120, lo que mide un solo ángulo. Entonces desarrollamos. El n está dividiendo, pasa del otro lado multiplicando. Entonces sería 360 igual a 120 n. Ahora, el 120 está multiplicando, entonces pasaría dividiendo. 360 entre 120 igual a n. Y desarrollamos 360 entre 120, obtendríamos que n es igual a 3. Entonces, ¿cuánto mide? ¿Cuántos lados tiene ese polígono? La respuesta es 3 lados. ¿Existe un polígono regular cuyo ángulo interior mida 100? En este caso, la respuesta sería que no. ¿Por qué? Porque en este caso, la ecuación, que sería 180, aquí es n. La ecuación 180 por n menos 2 entre n igual a 100 no tiene una solución entera. Entonces vamos a comprobar a ver si es verdad que no es correcto. Entonces sería 180 por n menos 2 entre n igual a 100. Vamos ahora, la n está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces 180 por n menos 2 igual a 100 veces n. Ahora vamos con la siguiente. 180 por n me da 180n menos 180 por 2, 360. Eso es igual a 100 veces n. Entonces, este está sumando, pasa del otro lado restando, y este está restando, pasa del otro lado sumando. Entonces, 180n menos 100 es igual a 360. Menos 100n. Entonces, a 180 le quito 100, me van a quedar 80n. Igual a 360. Entonces, n igual 360 que tengo del lado derecho entre el 80 que tiene la n. Y n igual a 360 entre 80. Y obtendríamos 4.5.
5. Entonces quiere decir que sería un polígono de 4 lados y medio. Entonces no podemos formar un polígono de 4 lados y medio. Entonces, y como no tiene solución entera, por eso no se puede formar. Opción G. El ángulo interior de un polígono regular mide 157.5. ¿Cuánto mide el ángulo central de esa figura? En este caso, dijimos que el ángulo interior de un polígono se obtiene, si sabes el ángulo exterior, restando 180, que es lo que mide el ángulo que ya habíamos comentado en la parte anterior, menos los 157.5. Entonces a 180 le quitamos 157.5 y vamos a obtener que ese ángulo interior del polígono regular mide, el ángulo central, perdón, mide 22.5. El ángulo interior de un polígono regular mide X. ¿Cuánto mide ese ángulo central? Entonces sería exactamente la misma fórmula, pero en vez de restarle un valor, le restaríamos X. ¿Por qué? Porque no conocemos cuánto vale ese valor. ¿Cuánto es el equivalente a ese valor? Te invito a suscribirte al canal y que actives todas las notificaciones, lo cual nos ayudará bastante a ambos. A ti te permitirá estar al tanto de los próximos contenidos que se suban y a mí me ayudará a que el canal crezca. De igual forma, no olvides dejarme tus comentarios, compartir y darle me gusta a este video si te ha ayudado con tu tarea, ya que con mucho gusto lo realicé para apoyarte. Así, doy por concluida la lección número 47, ángulos centrales de la secuencia 16. Páginas 104 y 105 de tu libro de texto Conecta Más Secundaria Matemáticas 2.